¿Qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de Una Noche en los Separos, después de unas buenas vacaciones y merecidas. Y tenemos como invitado especial, de nueva cuenta y con mucho gusto, a Jorge Armando Winder Gutiérrez, amigo mío. Qué gusto tenerte aquí de vuelta. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la trata de personas, que anterior y coloquialmente se conocía como la trata de blancas o trata de mujeres. Amigo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Encantado de estar participando en este foro contigo. Un tema también muy amplio, que es el de trata de personas, como acabas de decir, regresando de vacaciones y con todo el ánimo de seguir llenando de conocimiento y de opiniones a tus espectadores. Muchas gracias, amigo. Bueno, pues este tema de lo de la trata es muy controversial, porque tiene ya muchas figuras, muchas actualizaciones, ya no es lo de antes. Entonces, pues para explicarle a la población en general, a las personas que nos ven por los videos, qué es en sí la trata y cuáles son las modalidades. Porque también vamos a tocar algunos temas de noticias, que suponiendo aquí en Puebla, que en el centro histórico tenían una chica retenida y que era también por el trata, ¿no? Pero para comenzar, amigo, vamos a definir qué es la trata de personas. ¿Tú cómo lo puedes definir? Porque debemos de decir que el licenciado Armando fue agente del Ministerio Público y estuvo en el área de trata de personas. Entonces, amigo, ¿tú cómo puedes definir qué es la trata de personas? En efecto, Juan Carlos, muchas gracias. Estuve 2 años aproximadamente en la unidad especializada en combate al delito de trata de personas aquí en el estado de Puebla, en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género. Y bueno, te podría decir que la trata de personas es esa forma de explotación en la actualidad en la que una persona ejerce por algún medio comisivo fuerza mental sobre otra para obligarle a realizar ciertas actividades. Y aquí yo creo que entraríamos en las modalidades de la trata de persona en la actualidad. Si nos vamos a la historia, podemos hablar desde eh, Egipto, Roma. Efectivamente, en Roma, cuando era el tema de los esclavos. Exactamente, la esclavitud es la forma más antigua de la trata de personas. ¿Por qué? Porque estas personas eran obligadas a realizar ciertas actividades sin que tuvieran una remuneración. Y ejerciendo una violencia Exactamente, física. física y moral, donde también eran ciertamente denigrados no solo hombres, sino también mujeres. Y reitero, eran obligados a realizar ciertas actividades y estas eran encaminadas a satisfacción, pues, del emperador para lograr estas edificaciones impresionantes que hoy en día tenemos o podemos apreciar. Pero ¿a qué costo era, no? Efectivamente, bueno, estamos viendo que esto ya no es algo novedoso. Viene desde hace muchos años, ya está, acabas de hablar, ¿no? De Egipto, de Roma, pero lamentablemente esto no, en México no fue tan visualizado o no fue atendido hasta hace poco. Esto es así. Efectivamente, como tenemos conocimiento, nosotros también estamos permeados de otras culturas, totalmente cuando ocurrió la colonización, cuando eh, los españoles llegaron a nuestro país e hicieron esta colonización, esta inmersión de su cultura en la nuestra, también hubo formas de esclavitud, en este caso con las culturas indígenas, también tenemos antecedentes de el feudalismo, en donde el señor feudal ejercía el derecho de pernada sobre las mujeres, Sí, que decía, a ver, venga para acá, principalmente, ¿no? exactamente, era el primero, Yo ya voy a dar el después permiso, yo ¿no? voy a dar el permiso. Sí, no, no, no. Circunstancias que hoy en día tampoco están tan alejadas, tampoco han quedado en el pasado, Siguen ocurriendo. siguen ocurriendo en algunas comunidades en donde está muy arraigada la cultura indígena, pero con esta transformación o con esta mezcla de otro tipo de culturas, en donde sí se sigue respetando este tipo de circunstancias. En nuestro país hay un conflicto importante para poder determinar algunas situaciones, sobre todo en la modalidad de esclavitud, para determinar si en efecto las personas que encuentras, por ejemplo, en el crucero, están siendo explotadas o ya es un estilo de vida. Bueno, es una línea muy delgada eso. Totalmente, en donde por la experiencia te puedo decir, sobre todo lo que son niños o mujeres que encuentras tú en los cruceros, en muchas ocasiones, como parte de las acciones para combatir el delito, nos dimos a la tarea de acercarnos con ellos, exhortarlos a denunciar a las oficinas de la unidad especializada, y ellos tenían totalmente normalizada esta conducta.
Y no solo esto, han sido migrantes, esto es, vienen de otros estados, por ejemplo, del estado de Chiapas, y vienen en comunidades amplias de gente en donde ven una oportunidad de trabajo, esta circunstancia de pedir dinero, de hacer los malabares, pero no lo ven como una situación de explotación, sino como una forma de obtener un ingreso para su familia. Una forma de trabajo. Y sí, relativamente el gobierno del estado ha realizado diversos censos o estudios de esas personas que se dedican y están en los cruceros. Y realmente en promedio estas personas llegan a sacar desde 500 pesos al día hasta 2,000 pesos al día. O sea, la realidad es que son cantidades exorbitantes para lo que hacen, que como dice, hacer malabares o que nada más te limpian el vidrio, bajo ese tipo de circunstancias, ¿no? Ahora, retomando un poco el tema, la ONU ha estado muy intervenida en este tema y lo maneja el tema de la trata de personas como la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Esto importante que decías. Pero, hablando en el tema nacional, ya existe la ley, es nacional para prevenir la trata. Es correcto. Para prevenir, erradicar y los delitos en materia de trata de personas. Trata de personas. Esa ley, ¿tú cómo la ves? ¿Está acoplada a los tratados internacionales o sientes que le falta? Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó muchas observaciones de esa ley en diversos momentos y decía, oye, es que no se acopla debidamente a lo que dice la ONU, no se acopla a lo que falta el protocolo, ¿no? ¿Tú cómo viste esa ley cuando estuviste como agente del Ministerio Público en las investigaciones y ya con el juez, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? En efecto, podemos decir que la ley general es un híbrido, intentando homologar ciertos criterios internacionales, intentando también homologar codificaciones estatales para tener una sola norma, no solo de sanción. Considero que realmente se queda muy limitada respecto a aspectos importantes del delito como tal. Podemos también decir que no están actualizadas las modalidades que están reconocidas en la ley de trata con las circunstancias que actualmente ocurren en nuestro país. Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita de estos niños, estas señoras que piden dinero en las esquinas, ¿no? Que ellos normalicen esa actividad no quiere decir que realmente deban de vivir bajo ese yugo. Y aquí encontramos un impedimento con la ley de trata de personas. Porque en este tema también se conoce como la renta de los bebés, ¿no? Exactamente, totalmente. Ese tipo de circunstancias, tenemos un hierro importante o un obstáculo, mejor dicho, de la ley de trata de personas, que forzosamente necesitas de la declaración de la víctima para poder darle impulso a esa investigación. Y aún cuando se tiene la declaración de la víctima, si esta no está corroborada con ciertas pruebas periciales, carece de veracidad. Cuando en realidad, por ejemplo, este tipo de víctimas que vemos en los cruceros están impedidas primero por la lengua, no dominan el idioma español, no conocen de términos. Segundo, están bajo un abuso de poder de la persona que los está conduciendo a esos cruceros en específico. Porque ahora, en ese tema, y para que entiendan los quienes nos están viendo, ¿no? La renta de los bebés es en pocas palabras que cuando van llevando al niño y que mire, ayúdeme y todo, la realidad es que luego no son sus hijos. ¿Es correcto? Los rentan, o sea, dan una cuota para que les presten al bebé. Pero ahora también se ha visto en temas de investigación o documentales que esas personas que están en los cruceros relativamente no son de que salen de su chocito, de su casita y se van a parar ahí, sino que son repartidas por ciertas personas que los suben en una camioneta y ahí los van dejando y luego a cierta hora pasan por ellos y los llevan a cierto lugar. Esto es así, ¿no? Es correcto totalmente. Y esa es la situación que hubo muchas veces obstáculo, en donde, por ejemplo, estas víctimas eran rescatadas, por así decirlo, y al momento de que nosotros queríamos iniciar la investigación y obtener información sobre las personas que las estaban reclutando, había cierta resistencia a proporcionar información. Y luego entonces, con las herramientas que te da la ley de trata de personas, no son suficientes para realizar este tipo de actos. Si no tienes la declaración como tal de la víctima, aunque tengas un señalamiento, lo tienes que ir corroborando con otras circunstancias, pero al final si la víctima no accede a dar la información, no accede a dar la denuncia, aún y acreditando que está bajo un sometimiento, no es suficiente. Ahí es donde encuentro que están los obstáculos de la ley de trata de personas. Se tendría que aumentar
en el catálogo de delitos este tipo de circunstancias, porque como lo acabas de mencionar, aun y cuando tengan esta situación de relación de poder con la persona que las trajo, el hecho de que no lo identifiquen de manera inmediata por esta situación no debe ser óbice para que sea investigado, porque al final tenemos una migración, tenemos cada una de las circunstancias que también reconoce la ley de trata de personas, pero quedamos totalmente ambiguos si no tenemos la denuncia, cuando el relato por sí, las simples actividades que realizan estas personas, ya están encuadrando un delito. Esto es, primero, la captación de personas. No son todas de aquí, de la ciudad de Puebla, por poner el ejemplo. Ahora, en este tema de la captación de las personas, ¿no? Relativamente es cómo llegan a manos de estas personas. Y aquí podemos hablar de varios temas, ¿no? Uno es el engaño. ¿Por qué decimos del engaño? Porque la captación se puede dar en el entendido de que son chicas jóvenes, guapas, con buenos cuerpos, que están buscando oportunidades y se las venden como temas de modelaje. Esto lo hemos visto bastante. Entonces, dan este tipo y ahí se puede verificar el tema de la captación. ¿Esto es así? Es correcto. Trasladando a otro de las modalidades del delito, que tenemos lo que es la explotación sexual y también con fines de producción, almacenamiento de pornografía. La captación juega un punto muy importante y aquí yo creo que sería importante mencionar que estemos alerta a las señales que van dando las víctimas antes de ser captadas. Como lo acabas de decir, son ofertas de trabajo que son ciertamente atractivas entre sueldos y horarios, donde piden una experiencia mínima, lo cual es totalmente ilógico para las circunstancias en las que vivimos, ¿no? Sí. Vienen este tipo de circunstancias, vienen algunas entrevistas, digamos, distintas a lo que realmente debe de ser un trabajo, una colaboración, etcétera. Son difundidas en ciertas redes sociales, sobre todo lo que es Facebook, TikTok, y ahorita también vamos a ampliar ese tema. Y, bueno, ofrecen estas oportunidades, perdón. No, amigo, porque de cierta manera censurado o se cree que esto ya no existe, pero como lo que estamos platicando, ya existen nuevas modalidades que siguen obteniendo recursos. Y la realidad es que cualquier persona puede ser víctima de eso. Entonces, ingresando a un nuevo tema, el tema de las modalidades que estábamos hablando, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando hizo observaciones en la ley para erradicar el tema de lo de la trata, estableció las diversas modalidades como puede ser la laboral, sexual, falsas adopciones, tema de servidumbre, gestión en el tema de rentar los vientres, militar, tráfico de órganos, de lo que platicábamos hace rato, que nos vas a hablar algo muy padre de eso, y también temas de esclavitud. Entonces, vamos por el tema laboral, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede dar el tema de la trata de personas en un tema laboral? Muy simple. A lo mejor pensaríamos que es las grandes empresas o los grandes corporativos, pero el simple hecho, y lo digo con toda franqueza, cuando nosotros, cualquier persona, contrata a una persona para la servidumbre y no le da las garantías ni los derechos correspondientes, la somete a amplios horarios, sin ningún tipo de remuneración extra, sin las prestaciones correspondientes, pero además genera algún tipo de compromiso económico con esa persona, ahí estamos encontrando una forma de esclavitud una forma de esclavitud moderna y una forma de trata de personas. Lo correcto es pagar lo justo por los servicios, optar y dar esas sino seguridad social que merece cualquier trabajador. Aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Porque apenas se dio la circunstancia. Aquí hubo una reforma en la ley para erradicar lo de la trata de personas que va en tema de la Ley Federal del Trabajo. Entonces dicen, cuando excedas de ciertas horas de trabajo, casi ya se entiende por un tema que es de trata. Pero aquí los laboralistas dijeron, a ver, momento, no lo puedes catalogar así, porque la Ley Federal de Trabajo te establece que puedes pagar horas extras. Entonces debes de identificar y delimitar específicamente cuándo sí y cuándo no.
Ahora, también no se deben de confundir en el entendido de que si no te hacen el pago de tus prestaciones o debidamente, ya se pueda catalogar al 100% como un tema de trata. Porque no vayamos a tener de que, pues es que yo ya vi que dijeron que eso es trata y voy a ir a denunciar y demás. No, se deben de dar ciertas circunstancias. Y no sé si recordarás, amigo, pero aquí en Puebla se dio el caso Sí, claro. de que era una chica que era en el tema hacía el aseo dentro del inmueble, pero ya casi la tenían encadenada y que pidió ayuda a los vecinos, que los vecinos vieron, presentaron denuncias, todo y demás, que de hecho le libraron orden de aprehensión y la ejecutaron dentro de una escuela y se dio un relajo, ¿no? Ese tema como tal, sí lo recuerdo bien, todavía estuvo bajo la administración en la que me tocó participar. Hoy se están volando piedras, Y ¿no? sí, y realmente es totalmente acorde a lo que comentas. Fue un vecino quien presentó a la víctima. La víctima venía de un municipio al interior del estado. Y la víctima, cuando es presentada ante nosotros, vaya, desde su imagen personal, ya estaba muy deteriorada. El cabello lo tenía trasquilado, ¿no? Sí se alcanzaba a apreciar ciertas lesiones en la cabeza, producto de algunos instrumentos como martillos, Ok. con las cuales eran la forma de controlar o educar a la persona. Y eso es a lo que me refiero. Y qué bueno que haces esa connotación. No necesariamente la persona de servidumbre que se queda 2 horas más ya está en un delito de trata. A lo que me refiero con esta persona es que estaba totalmente limitada de sus redes de apoyo. ¿Qué son sus redes de apoyo? Amigos, familiares, sobre todo. No podía ir a su casa, entonces ya estaba parte privada de la libertad. Estaba condicionado su sueldo a ciertas deudas que había adquirido como en el feudalismo. Rompiste un vaso, y literal, rompiste un vaso, ese vaso costaba 80,000 pesos. Ahora con tu trabajo me vas a pagar esos 80,000 pesos. Y así circunstancialmente que obligó a los mismos vecinos, vaya, veamos el tamaño del problema, que los mismos vecinos se percataron de estas circunstancias y la llevaron a denunciar. Obviamente se encontraron todos los indicadores de una víctima de trata de personas. Estaba alejada de sus redes de apoyo, estaba totalmente sometida, había una relación de poder entre lo que era la victimaria y la víctima. En el tema de victimología también reflejó rasgos de mucho daño, afectación psicológica, ni se diga, y el tema físico, lesiones en todo el cuerpo, ¿no? Hasta el grado de quemaduras. Ok, porque aquí es Entonces, importante dejar claro que en sí el tema de la trata de personas, y reiterarlo, no es un tema solamente sexual. exactamente. Entonces, por eso estamos hablando del tema de las modalidades. Se puede dar, por eso dijimos, laboral, sexual, temas de servidumbre, que de hecho es servidumbre por deudas, conocido también, o servidumbre por la gleba, le comentaban de esa manera, ¿no? Entonces, también retomando, ¿no? En tema de noticias, no hace mucho, no recuerdo, creo que fue en Monterrey, que desmantelaron una fábrica en la que tenían varios chinitos ahí trabajando y en condiciones de esclavismo, ¿no? Pero como lo comentábamos, se puede dar en fábricas, maquilas, trabajo agrícola, pesquero, de la construcción y ese tema importante, el tema doméstico, ¿no? Ahora, amigo, en el tema de la trata, pero en su modalidad de tema sexual, que esto da mucho de qué hablar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema? Respecto del tema de la explotación sexual, la verdad, yo creo que tendría que tener un capítulo aparte la ley de trata de personas, porque es toda una circunstancia. Como lo hablábamos, primero es la captación. Estas personas que logran atraer a ciertas víctimas para que puedan ejercer este tipo de actividades. No saben a lo que van, sino que ya que están dentro de ese círculo, empieza también la retención de algunos documentos, de algunas circunstancias, teléfonos, y normalmente el agresor lo que hace es alejar a la víctima de sus redes de apoyo. Esta palabra que al principio, te soy honesto, cuando tuve el cargo de Ministerio Público en la unidad de trata no la reconocía. Dije, redes, pues lo familiarizas con las redes de pesca, ¿no? Efectivamente, las redes de apoyo son esa cercanía que tiene la víctima con sus amigos, con familiares, hasta con las propias autoridades. Lo primero que va a hacer la persona, el agresor o el tratante, es separar a la víctima de todo ese tipo de gente. ¿Para qué? Para que no pueda solicitar ayuda y tampoco pueda generar una opinión respecto de lo que está haciendo. En el tema de la explotación sexual, una vez que ya han sido captadas o enganchadas,
viene el tema de la transportación. Hay muchísima transportación de víctimas que son obligadas a cambiar de residencia. Okay. Esto es, pueden ser captadas en el estado de Puebla, pero estar ejerciendo prostitución de manera obligada en otros estados, sobre todo de los asuntos que nos tocó conocer, los puntos que mayor afluencia tenía para este tipo de actividades era Guanajuato, eran las fronteras, ¿no? Monterrey, también Tijuana. Tijuana era impresionante la cantidad de víctimas que terminaban allá, que posteriormente eran trasladadas a los Estados Unidos, sobre todo. Exactamente, de ahí, y ahorita vamos a esa vertiente de los captadores y de los tratantes de esa zona. Porque en este tema también sexual es lo que comentábamos hace un momento, les ofrecen trabajos padrísimos, ¿no? Y chicas jóvenes, se les va a pagar muy bien y todo. Pero cuando empieza a hablar del tema de lo del transporte, desde ahí ya comienza esas deudas que ellas tienen. Porque cuando llegan acá dicen, sí, ¿sabes qué? Ya te trajimos aquí, pero nos costó tanto, te sacamos papeles, nos vamos a quedar con tu pasaporte. Esto que decías que las empiezan a aislar, ¿no? Y sí, les vamos a mandar algo de dinero a tu familia y eso no los vas a deber, pero ya sabemos dónde viven, cuáles son tus hijos, tu mamá, tu papá. Comienza esas amenazas también hacia ellas, ¿no? Entonces, después de que se hace el tema de la transportación, ya también el alojo, ¿no? Ese también es una modalidad. Y también comienzan el tema de las deudas, ¿no? Totalmente. De hecho, podríamos decir que respecto al tema de captación y lo que mencionabas de Tenancingo es real, es totalmente real. Aquí lo que tenemos respecto de algunos agresores que vienen de esa corriente es que no es de forma violenta esa captación. Aquí funge un factor muy importante que sí también está reconocido en la ley de trata de personas, que es el enamoramiento. Okay. Un concepto que tal vez puede sonar hasta cierto punto utópico, pero que tienen esa habilidad muy bien desarrollada. Y se trata de ir enamorando a la víctima para después orillarla a esta circunstancia de la explotación. Muchas investigaciones recaían en el mismo punto. Conocí a esta persona en tal mes, sobre todo las mujeres. Iniciamos una relación de noviazgo en donde fuimos poco a poco, me presentó con sus papás, lo presenté con los míos y posteriormente me dijo que era necesario que nos fuéramos a vivir juntos. Esto es alejado de la familia, de los amigos. La víctima acepta. Posterior a que ocurre esto, empiezan los problemas económicos. Casual, ¿no? Sí, ya que empezaron los problemas económicos, empieza y de verdad, parecía un guión repetitivo en cada denuncia. Yo creo que puedes ayudarme, hay un amigo que tiene un lugar, sí, no voy a mostrar celos, porque sé que lo nuestro es más importante. Es que ayúdame, bebé. Ayúdame, mira, va a ser por un corto tiempo, y después lo primero que vamos a hacer es, y de verdad como guión, compramos un taxi, juntamos para nuestro terreno, y olvidamos todo esto, no va a pasar nada. Y ya que la víctima, por esta situación del enamoramiento, accede a este tipo de condiciones, entonces ya está en una relación de poder. La víctima normalmente en algunas denuncias o declaraciones decía, bueno, hubo un momento en que dije hasta acá. Y cuando decían, este es el último día, el tratante o el agresor decía, bueno, es que si tú lo dejas de hacer, vamos a arremeter en contra de tu familia, sí, lo que de tus amigos, aparte lo vamos a hacer público. Sí, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué dejaste la escuela? ¿Por qué dejaste ese trabajo que tenías cuando te conocí? Y entonces la recriminación de la sociedad va a ser impresionante. Sí, de hecho hay un documental, ya lo quitaron de Netflix, pero lo pueden buscar, que habla sobre Tenancingo y el tema de lo de la trata, ¿no? O sea, las modalidades, cómo ha ocurrido, la historia, qué han hecho las autoridades para estar erradicando. Pero lo más curioso y lo que recuerdo de ese documental era que estaban los niñitos ahí en la escuela y les preguntaban, oye, ¿tú qué quieres ser de grande, no? Y en lugar de que dijeran, policía, bombero, diputado, lo que quisieran, no, yo quiero ser padrote. Y yo quiero ser padrote, yo quiero ser padrote. Y estaban educados de esa manera. Y también por eso se decía,
Date cuenta cómo son las construcciones ahí en Tenancingo, ¿no? Que tenían un estilo ya más americano, temas europeos y todo. Entonces, en el tema también hay una investigación que se llama Tenancingo Manhattan. Y que relativamente ya no nada más la explotación sexual se llevaba en esa comunidad o en esa zona, o en temas aledaños, sino que lo que hacían era las mandaban exactamente a Manhattan y las ponían a trabajar allá. Y relativamente la esclavitud que tenían hacia ellas y pues se hacía más grave, ¿no? Pero sí, sigue ocurriendo de esta manera, ¿no? Amigo, también en el tema sexual no solamente es tema de relaciones sexuales, ¿no? También comentabas que es un tema de la pornografía. Esto es así. Es correcto, la producción de pornografía, y esto va más allá porque también involucra en algunas circunstancias a niñas, niños, adolescentes, en una edad muy temprana, en donde sobre todo puntos turísticos es en donde se vuelve más recurrente este tipo de actividad. Te estoy hablando, por ejemplo, de Cancún, te estoy hablando de, por ejemplo, La Paz. También tenemos algunas referencias, Puerto Vallarta, lo que es también Mazatlán, algunos puntos en Guerrero, en donde este tipo de producto, por así decirlo, es sumamente codiciado, no tanto por el mercado nacional, sino por personas extranjeras que ocurren a estos puntos turísticos. Por la facilidad. Exactamente, y encuentran una facilidad impresionante para poder ejercer y realizar este tipo de actividades, sobre todo lo que te digo, niñas, niños, adolescentes, no por nada los postulados de Lidia Cacho sobre la situación que ocurrió en Cancún. De los demonios del Edén. Exactamente, ¿no? O sea, no viene disparatado. Te soy honesto, cuando tuve que recurrir a esas lecturas para conocer realmente de dónde provenía ese grito de ayuda que ejerció esta mujer, te das cuenta que lo que es la pornografía, la explotación sexual de niños, es un paraíso turístico, literal. Las autoridades no hacen nada y aparte hay una red totalmente coordinada, por eso es que lo señalabas, es el tercer delito que más ingresos genera. Es una corrupción enorme, ¿no? red coordinada totalmente desde el momento en el alojamiento de los huéspedes, la transportación a los puntos, porque obviamente no están, digamos, en las calles principales o en los sitios más recurrentes. Y sí generan toda una atmósfera de tranquilidad, de satisfacción a ese tipo de personas. Y se van impunes. Sí, es lamentable lo que ocurre en esas zonas, tema de la explotación de los niños, que son los famosos pedófilos, que son los que andan buscando ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, otro tema en el tema de la trata, en la modalidad sexual, que son los embarazos forzados. También, ¿no? Se den esa circunstancia que son obligadas a tener cierto tipo de niños para la venta de los mismos, ¿no? Esto es así, no sé si tú tuviste algún caso. Como tal, de embarazos obligados no, pero sí de simulación en lo que es las adopciones. Ok, sí, que de hecho también es una modalidad. En el tema de las falsas adopciones, ¿qué asunto nos podrías comentar que tuviste o viste? Hubo una que sí también me dejó marcado, sobre todo por las circunstancias. Era una víctima que había sido violentada sexualmente y no quería, digamos, hacerse responsable del bebé. Ya no era una opción que pudiera suspender o interrumpir legalmente el embarazo, sino que tuvo que permitir la gestación. Una vez que esto ocurre, una pareja con ánimo de ser padres y no poder realizarlo de manera biológica, son contactados. Aquí la persona que realiza este contacto también es responsable porque se encarga de convencer a la víctima y también de convencer a los que van a ser los padres adoptivos. En esta situación, una vez que nace la bebé, fue una niña, le venden a los padres adoptivos que estaba en una situación totalmente de abandono, que la habían encontrado en la calle. Y lo que le venden a la víctima de agresión sexual es que ella iba a estar, la bebé iba a estar bien, y que lo único que necesitaba era autorizar la donación. Entonces llega con los padres adoptivos la bebé, forman un hogar, se hace una adopción ilegal porque ni siquiera eran los papeles de alumbramiento. Se generó todo un expediente para esta víctima
Y años después, la víctima de agresión sexual se da la tarea de buscar a su hija de nueva cuenta a través de la persona que logró los encuentros y se da cuenta que realmente no fue como tal que la diera en adopción, sino que esta persona tuvo una remuneración impresionante de varias miles de pesos por lograr esta situación de la adopción. Y obviamente los padres pues no querían acceder a esta circunstancia, pero ya también eran cómplices. Qué situación tan contradictoria que dando un hogar a una nueva víctima, dándole una posición dentro de la sociedad, ya se habían involucrado, en una circunstancia de una adopción ilegal, en donde ellos también eran investigados. La situación entiendo que quedó o sigue en una etapa de investigación por estos expedientes falsos que se elaboraron para el alumbramiento y no se tiene identidad perfecta de la víctima, además de que la mamá no había accedido a proporcionar muestras para que se hiciera confronta de ADN, que era indispensable para acreditar el parentesco. Pero es un ejemplo que sí me dejó marcado y que esta es una situación que se denunció, pero ¿cuántas no hay que no se denuncian y que ocurren en los sectores más vulnerables de la sociedad o en las comunidades más alejadas de la ciudad? Ok, porque ahorita vamos a tocar unos temas, lo que es la zona Divas, que era una página web en la cual la prostitución y la explotación sexual era tremenda. También lo que sucedió aquí en Puebla, en la Barra Bir. Pero vamos a hacer una pequeña pausa porque este capítulo lo vamos a dividir en dos. Entonces yo voy a seguir platicando contigo, Winder. Y esto fue Una Noche en los Separos. Nos vemos en el próximo capítulo.